Él es, ustedes lo conocen, Miguel Enrique Otero, presidente de editora El Nacional, eh, donde El Nacional, que es uno de los principales periódicos de América, está incluido en esa editora, evidentemente, y es el principal producto de esa editora. Lo estoy llamando para que me explique un poco qué es eso del estado profundo y qué hace él allí como máximo responsable y dueño del diario El Nacional, donde dicen que todos los medios de comunicación están al servicio de Soros y compañía. Es simpático Soros. Bienvenido, Miguel. Bueno, hola Napoleón. No, yo solo ni lo conozco, o sea, solo por referencia periodística. Pero la verdad es que esa especie de mano gris que domina a los medios, yo no la conozco. O sea, inclusive yo estoy en la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa y estoy en la directiva de la Asociación Mundial de Periódicos. No están, en esas dos organizaciones están todos los periódicos. Pero según Y esta teoría de la conspiración, no solamente ustedes están metidos todos los periódicos, inclusive los periódicos importantes donde está la Sociedad Interamericana de Prensa, donde evidentemente está el Nacional. Entonces, será por eso que te atreviste a hacer que en el Nacional hubiera artículos a favor de Trump y a favor de Biden y a favor de las elecciones y todas esas cosas sin tener miedo a que te mataran. no, qué miedo. En fin, nosotros hicimos varios editoriales en favor de Trump durante la campaña, porque los editoriales son la posición del editor, básicamente, ¿no? Y a mí me parecía que era más conveniente para nosotros Trump que Biden. Hicimos varios editoriales y nadie me dijo nada. Por lo menos los medios nadie me dijo nada. Había gente que me llamaba, me decía, ¿cómo es posible que ustedes, pero eran individualidades? Como me pueden llamar, igual si hubiéramos hecho un editorial en favor de Biden, hubieran llamado individualidades. Pero de que haya una estructura mediática mundial que ordena atacar a Trump, yo eso no creo que sea ni siquiera posible. Porque los medios, en fin, cuando los medios tienen una posición es porque hay algo que los une, pero que no es una instrucción de Bill Gates o de Soros o de los chinos. Eso me parece que es una especie de fantasía. Si había una situación anti-Trump en muchos medios, también tiene que ver con la posición de Trump respecto a los periodistas, que no era lo más deseable. Trump se peleó con los medios y con los periodistas y le hacía cosas muy feas a los periodistas en la rueda de prensa y lo discriminaba. Bueno, eso por supuesto que pelear con medios de comunicación es lo peor que puede hacer un político. Y eso fue lo que hizo Trump. Pero pelear con los medios de comunicación es lo primero que hace un político una vez que llega al poder. Bueno, no necesariamente. Pelear de la manera como peleó Trump, que es humillando periodistas, ese tipo de cosas, no, eso no lo hacen. Una cosa es que entren en contradicción con la posición de los medios, porque los medios, por supuesto, van contra el poder, pero otra cosa es que articulen una especie de guerra contra los medios y contra los periodistas, y diciendo cosas que no son realidad, pues. Bueno, porque los Bueno, medios son buenos cuando tú estás en la oposición y quieres llegar al poder y entonces tú te haces noticia y los medios publican esa noticia. En cambio, cuando llegas al poder, explícanos por qué los medios entonces empiezan a ver que noticia es lo que ahora es la nueva oposición, ¿no? Y los antiguos amigos y se vuelven un poco antipáticos porque consideran que tú los traicionaste o que el medio está vendido por o comprado o cualquier cosa. Explícanos cómo es bueno, esa relación. la relación pasa porque en los países como los nuestros, que cada presidente, peor que el anterior, prometen mil cosas y pues no cumplen. Entonces, cuando están en la oposición, los medios son muy amigables porque están en la oposición, pero en lo que llegan al poder y viene el ajuste de cuentas con todo lo que han prometido y no cumplen, por supuesto lo estoy haciendo muy sencillo, pero inmediatamente los medios que tienen una línea
crítica o que no están buscando otro tipo de cosas, pues entran en contradicción con el poder. Pero de ahí a que ese poder utilice el poder para silenciar a los medios o para atacar a los periodistas o ese tipo de cosas, bueno, ahí ya entramos en otra dimensión. Yo lo digo porque si vamos a comparativamente en el caso de Venezuela, el caso nuestro, nosotros siempre nos peleamos con los presidentes, siempre, con Luis Herrera, con Carlos Andrés, con Lucinchi, hasta con Caldera. Pero una cosa es pelearse y ellos, o sea, si tomaban retaliaciones, eran retaliaciones menores que en el caso de Chávez o de Maduro, que es una línea de destruir a los medios, pues es acabar con la libertad de expresión. Entonces es otra cosa. En el caso de Trump, yo no diría que Trump quiera acabar con la libertad de expresión, pero sí ha tomado algunas medidas que generan un rechazo de las organizaciones de medios. Yo no lo puedo defender. O sea, mi posición respecto a Trump eh, no tenía nada que ver con su posición con respecto a los medios. Me parecía que era un horror lo que estaba haciendo. Mi posición tiene que ver con salir de Maduro, que es otra cosa totalmente distinta. ¿Y tú piensas que con Biden no se sale de Maduro? Como no se salió de paso con Trump. No, no se salió. Bueno, no es que se salga. O sea, el tema es que son políticas distintas. Trump iba por la política bilateral y Biden ya su planteamiento es multilateral. ¿Qué quiere decir multilateral? Multilateral quiere decir que van a articular su política exterior con la Unión Europea. Entonces, eso lo van a hacer con Borrell, con esta política exterior europea de los diálogos y las negociaciones. Y sabemos que, o por lo menos los que creemos que Maduro no se va a ir porque vayan a negociar con él su salida para instalar unas elecciones transparentes y libres y por la misma voluntad de Maduro, que sabe que las va a perder, es muy difícil creer que eso ocurra. La acción multilateral, que es lo que plantean los demócratas, ya la vivimos cuando Obama se fue por la vía de la apertura con Cuba, de la pacificación en Colombia, y ni pacificó a Colombia, ni hubo apertura en Cuba. Y de la misma manera, ahora esto es lo que llamamos pues retrasar indefinidamente con el multilateralismo para ver cómo logra que Maduro acepte unas elecciones presidenciales transparentes y libres y desaparezca los colectivos y articule un rep que funcione y te puedo decir 20 cosas que hacen que las elecciones en Venezuela sean absolutamente irregulares y falsas. Ahora, cuando se logró una Asamblea Nacional con mayoría de la oposición, eso fue un logro de la presión internacional y además de la dirigencia venezolana. ¿Por qué eso no se cree que se pueda repetir ahora? Bueno, porque es un logro relativo. Se eligió una asamblea y un régimen como el de Maduro inmediatamente creó la Asamblea Nacional Constituyente y anuló la asamblea. Y es una asamblea que no tuvo poder para hacer absolutamente nada. Lo que ha logrado la asamblea es profundizar las sanciones, es como un foro político de debate, en fin, una cantidad de cosas, pero desde el punto de vista de desplazar al régimen, no desplazó al régimen. ¿Y cuál Y es la de hecho, salida? ¿Cuál las es la salida elecciones que van a entonces? hacer ahora, el 6 de diciembre, son unas elecciones donde ninguno de los partidos que participaron en la elección de esa asamblea van a participar y han creado unas especies de pantomimas con los nombres de los partidos que se lo quitaron a los partidos y van a crear una asamblea que es una cosa absolutamente plegada al parte del régimen. Pero entonces tú no crees que el hecho de tener un presidente interino que antes no se tenía y esa asamblea que lo haya hecho bien, mal o regular o que hicieron lo que pudieron, no sé, tú dirás, el que pregunto soy yo, eh,
no es un logro de... y el hecho de que 50 y pico de países, todos democráticos, hayan apoyado y reconocido a Guaidó, por lo tanto no a Maduro, no es un logro. Sí, todo eso es importante, pero, pero sacar al usurpador, eso no ha tenido como consecuencia sacar al usurpador. Claro que ha sido importante, por supuesto, y las sanciones pasan por esa asamblea y hay un reconocimiento institucional a la oposición venezolana en el nombre de Guaidó. Todo eso es muy importante, pero hasta cuándo dura el régimen es lo más importante. Claro, pero ¿y cuál es la salida? Yo no creo que Borrell, los europeos en general, incluso metiendo a Borrell, piensen a estas alturas que puede llegar que por un acuerdo, una negociación con un régimen que ya, no cuando empezó en estos diálogos, sino que ya está denunciado internacionalmente, que está en juicios internacionales, que inclusive está en el Corte Penal Internacional como narcotraficante, como violador de los derechos humanos, y que además ya está denunciado en, en la justicia norteamericana. Maduro y su ministro de la Defensa, entre otros, como narcotraficantes. No, ¿qué se le puede ofrecer a un narcotraficante? ¿Cuál es el acuerdo? Que te dejamos ser narcotraficante, pero sal del gobierno. ¿Qué puede ser? No, nada, no puede ser nada porque una negociación no va a pasar por el control de la DEA ni el control de la Corte Penal Internacional. Claro que no. Si llegan a ser condenados, o sea, si llegan a tener una orden de captura de la Corte Penal Internacional, eso no es negociable. Y la DEA no creo que sea negociable tampoco. Entonces, ¿qué se puede negociar con esta gente? ¿Qué acuerdo se puede llegar para que ellos permitan una elección transparente que saben que la van a perder y que salgan del poder y qué pasa después? Nadie le puede garantizar nada. Entonces, Pero, Miguel Enrique, Santos logró negociar y le dieron hasta el Premio Nobel de la Paz con unos violadores de los derechos humanos y unos narcotraficantes, como han sido tanto el ELN como la FARC. claro, pues eso son las instituciones. Aquí es una cosa a las personas. O sea, no, es distinto. Y de todas maneras, les mataron a muchos. O sea, eso fue más que todo institucional. Es una pacificación y los que entraron en la pacificación y todo el mundo criticó, mucha gente criticó que los pusieran de diputados, en fin, se logró cierto avance en ese sentido. Pero yo no estoy muy seguro que con el caso de Maduro y su línea de mando, se pueda lograr una cosa parecida, porque es mucho más complicado. Y es complicado porque tienes al venezolano que va a estar presionando al pueblo venezolano, a todos los venezolanos presionando para que eso no ocurra. Entonces yo no estoy muy seguro que se pueda lograr una negociación, que ellos puedan lograr una negociación donde no lo lleven al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional, que le quiten lo de la DEA y que les permitan vivir con todo el dinero que han mal habido en Málaga o en la costa sur. Yo dificulto mucho que eso pueda ocurrir. Lo digo porque cuando mencionaste al Parlamento Europeo, que le encanta un diálogo, yo no creo que ya el Parlamento Europeo esté en eso de diálogo por esto mismo que acabamos de hablar, de la Corte Penal Internacional, del narcotráfico, que no es que lo digan los periodistas, que no es que lo digan gente que pueda testimoniar, yo lo vi en eso, sino que hay pruebas y que ya está en la justicia norteamericana. En la persecución en la DEA, que hay pruebas concretas, que es lo que necesitan los países. Cuando se discutió y se llevó a los países europeos, apoyen, vamos a elegir un presidente como dice la Constitución. Es el punto central para que los países europeos aceptaran a Juan Guaidó como presidente, porque constitucionalmente, por la Constitución venezolana, quiero decir, ese nombramiento de Guaidó era legítimo, pero es Sí, que ahora claro.
Maduro ya no es legítimo, ya es penalmente, puede ser penalizado por narcotraficante y por violador de los derechos humanos. O sea que el diálogo está acabado. Bueno, Entonces, ¿cuál es la salida? está acabado para ti, no para los europeos, Los no para europeos alguna parte. existen. Sí, claro, y los noruegos y Zapatero y todos, esos están con resolver el tema venezolano a través de un diálogo y que haya una transición donde participen algunos sectores del chavismo y si sacrifican a Maduro solo y entonces la oposición institucional con un sector del chavismo hacen una transición para llegar a unas elecciones libres. Ese es un poco el plan. Yo no estoy muy seguro que ese plan es una cosa ideal, pero eso no, yo no creo que eso se pueda lograr, porque o sea, son regímenes muy insertados en su cuestión delincuencial, que además está acompañado de todo en un entorno donde está la FARC, el ELN, el Hezbollah, los cubanos, donde hay todas las fuerzas del mal combinadas para soportar el régimen. Entonces, que ese régimen vaya a cambiar, que un sector importante del chavismo vaya a cambiar y sacando a Maduro, yo lo veo un poco difícil. Sacando a Maduro y a los 3 o 4 más que están en la línea de mando, digamos que pueden tener orden de captura por la Corte Penal Internacional, aunque eso puede pasar 3 años más en eso, pero bueno, suponiendo. Yo lo veo bastante difícil. Yo no creo que eso sin que haya una presión popular o algún tipo de confrontación en Venezuela se pueda lograr. No es por la vía de negociar con políticos, partidos chavistas, que sean disidentes. Creo que eso no, yo realmente no creo que eso sea posible. O sea que la única salida que tú ves por ahora es la violenta. Bueno, yo veo la confrontación, yo veo un pueblo que se alce. Un pueblo incluye distintos sectores, la resistencia, los sectores populares, inclusive las Fuerzas Armadas, que se rebelen contra aquello, porque ahí nadie está viviendo bien, ahí está todo el mundo descontento. Es un régimen que se mantiene con la represión, con esas alianzas con las fuerzas del mal y con un pequeñísimo porcentaje de la población que lo apoya. Una Entonces, pregunta, ¿qué hay ahora en el edificio del Nacional? ¿Qué es lo que hay? ¿Está todo cerrado? ¿Está parado? Se robaron las máquinas como no. hicieron con Radio Caracas Televisión, que se robaron las antenas y demás. ¿Qué hay en el Nacional ahora? Está la rotativa parada y están las oficinas. Y con la pandemia, la mitad de la gente trabaja desde su casa. Eso pasa en tú vas a cualquier redacción de cualquier medio del mundo y la mitad de la gente está trabajando desde su casa. Entonces, ahí está el edificio y está, pues, manejado por unos administradores y eso está perfecto ahí. No. El problema es mantener el edificio, no es que haya desaparecido, ahí está. Sigamos con Venezuela. ¿Qué tipo de gobierno necesita el país y cuánto tiempo, o ese gobierno de transición, cómo debe ser ese gobierno de transición y cuáles deben ser las prioridades? ¿Cómo enfrentarse además con el narcotráfico, con la guerrilla, con los grupos nacionales armados y con los intereses del grupo de musulmanes, que creo que no es muy grande por fortuna y por ahora, ¿no? O no sé si decir por fortuna, porque eso sí sería un peligro para los Estados Unidos, unos misiles en Falcón, porque eso sí les afectaría directamente a ellos, que estén allí, o sea que ese misil pueda alcanzar a Florida o a Washington o donde sea. ¿Cómo es cómo crees tú que debe ser el gobierno de transición y cuánto debe durar? Bueno, tiene que ser un gobierno fuerte en el sentido de que tiene que tomar muchas decisiones y tiene que enfrentarse a una cantidad de problemas muy grandes. Tú lo has dicho. Venezuela está tomada por las fuerzas del mal, pero además los órganos de seguridad del Estado están totalmente penetrados por la corrupción y el narcotráfico es parte del Estado. O sea, la seguridad es un tema muy complicado en una Venezuela donde cambie el régimen.
porque además todas estas fuerzas, las guerrillas, el ELN, la FARC, el Hezbollah, ellos tienen las armas ahí, pero en este momento las tienen debajo de la mesa, ellos están disfrutando. ¿Qué pasa si eso cambia? Sacan las armas y entonces el régimen nuevo tiene que enfrentarse a esa gente. Ese es un tema. El segundo tema es el tema del hambre. O sea, Venezuela es un país que tiene las cifras de desnutrición y de hambre peores del continente, peor que Haití. Entonces la alimentación es un tema absolutamente prioritario en un país donde han destruido todos los sistemas productivos, porque el agro no produce y la industria la desmantelaron. Entonces, imagínate los problemas. Hasta desmantelaron la industria petrolera, que ya eso es el colmo. Tienes el problema de seguridad, tienes el problema de alimentación inmediato, tienes el problema de producción y tienes problemas como el problema de la educación, otro tipo de problemas territoriales, tienes muchos problemas. O sea, tiene que ser un régimen que cabalgue sobre unas prioridades, pero muy esenciales en su primer tiempo. Entonces no puede estar distraída en otras cosas y tiene que reconstruir unas instituciones que están desmanteladas para poder garantizar unas elecciones transparentes en el tiempo que sea posible. O sea, pues, ojalá fuera en una semana, pero sabes que eso no puede ser, tendrá que ser en 6 meses, en 8 meses, en un tiempo prudencial. Cuando sacaron a Pérez Jiménez, pasó un año antes de que hicieran unas elecciones. Y las instituciones eran las mismas, porque lo que era justicia, educación, todas esas instituciones, no hubo que modificarlas, no estaban desmanteladas. Aquí están todas desmanteladas. Y adicionalmente la salud, con esta cosa del coronavirus. O sea, el peor sistema de salud del continente es Venezuela. Entonces, donde te metas es una destrucción total. Entonces, las prioridades tienen que ser en base a unas prioridades de subsistencia que son absolutamente claves y que en la Venezuela actual están en el último piso del sótano, porque las han destruido todas. ¿Y por Es qué una cosa entonces, si terrible. es tan grave la situación, hay tantos dirigentes o tantos políticos que quieren estar en el puesto de Guaidó cuando Guaidó llegue a Miraflores? Es una buena pregunta. O sea, la gente no, el venezolano normal no tiene idea de lo que se va a encontrar allá en un régimen. Porque estamos en un régimen que no le importa que la gente se muera de hambre, que no le importa que la gente no tenga luz, que no le importa que la gente no tenga nada. O sea, un caso único. Los dictadores más malvados les importaba algo. Esto no les importa nada. Entonces, el nivel de destrucción de tantos años es algo dramático. O sea, el entrar a una gente que tiene como pensamiento el beneficio de la población, que digamos es casi todos los mandatarios del mundo, pues tienen que hacer unos cambios y buscar unas ayudas y tratar de recomponer unas cosas de manera brutal. Entonces, eso no va a ser, o sea, no es que van a llegar como cuando perdió las elecciones, eh, cuando ganó las elecciones Lucinchi, cuando ganó las elecciones Luis Herrera, que llegan a una cosa que está ahí, unas instituciones que están ahí. No hay que cambiar mucho, cambia política. Aquí no, aquí llega a un campo de exterminio. Entonces, la verdad es que yo he hablado con muchos y creo que ellos no están conscientes, muchos no están conscientes de la Venezuela que se van a encontrar. La Venezuela que nos vamos a encontrar no tiene nada que ver con la que nosotros conocemos. Es una Venezuela acabada. Eso no quiere decir que no vaya a revivir, claro que va a revivir, pero con un esfuerzo gigantesco y va a tomar mucho tiempo, porque es algo dramático, es un caso único en la historia, porque esos casos han ocurrido cuando hay una guerra, aquí no hay ninguna guerra, es un régimen que destruye, todo lo que han tocado lo han destruido, Siempre que empezando todo por lo que han tocado lo han destruido. Es política de ellos, es preparado así. no sé, hay gente que dice que eso es a propósito. Bueno, dicen, no, pues a ellos les conviene que la gente sea ignorante y pobre para dominarlos más.
Bueno, no sé, yo no creo mucho en esa tesis. Yo creo que es una gente que no ha tenido ningún tipo de conocimiento, o sea, mal conocimiento, mala gerencia, un modelo absolutamente perdido, que no sabemos si ellos quieren el socialismo o quieren otra, porque, por ejemplo, compara con los regímenes socialistas. O sea, en los regímenes socialistas, cuando se cayó la Unión Soviética, bueno, había una burocracia que vivía mejor que los obreros, ponerlo en esos términos. Claro, a lo mejor tenían una dacha en el Mar Negro y un carro, y el obrero no tenía el carro, no tenía, pero el carro era un carrito de esos rusos malos. Y la casa en el Mar Negro era una casita pequeñita, no era un penthouse como lo que hay en Marbella o como lo que hay en Playa del Agua, no. Entonces, y eso hizo que se cayera el régimen. Pero es que aquí la diferencia es algo abismal. O sea, tú tienes una población donde el 92% de la población está por debajo de pobreza crítica y tienes unos jerarcas del régimen cuyas fortunas pasan de los 50 a los 100 millones de dólares y entonces los tienen en paraísos fiscales. Bueno, eso no tiene, no hay parangón en la historia. Para empezar, eso no tiene nada que ver con socialismo, con nada. Eso es Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, claro, ellos para mantener la tenencia de esa fortuna y para mantenerse protegidos, ellos necesitan, es de vital necesidad mantenerse en el poder. ¿Y cómo podemos pasar de un país que era uno de los más prósperos y que más crecían en el mundo por décadas, ¿no? Inclusive Ujú. mucho antes que esta llamada Cuarta República, ya desde la época de Pérez Jiménez y antes, iba creciendo y creciendo, y que el dólar y el marco eran las monedas más fuertes, más inclusive que el dólar no, el marco y el bolívar eran las más fuerte inclusive que el mismísimo dólar, y hemos caído en el otro extremo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Bueno, el tema de América Latina, porque también es el tema de Venezuela, pero el tema de América Latina. En América Latina el problema más grave es la distribución del ingreso. Son regímenes amenazados todos, gobiernos amenazados todos por el tema de la distribución del ingreso. El que tiene mejor distribución del ingreso, que es Chile, ya vimos lo que está pasando. O sea, hay un tema de la distribución del ingreso, hay un tema de la educación, hay un tema de los valores que en América Latina no tienen la misma consistencia que tienen en otros sitios. O sea, Corea del Sur estaba peor que Venezuela 1000 veces y España estaba peor que Venezuela. Y bueno, digamos, con valores, con otro tipo un sistema de distribución del ingreso mejor, lo que sea, pero son países, sociedades que han avanzado. En cambio, nosotros nos hemos avanzado más para atrás. De eso te pregunto, porque fíjate, en los años 60, 70 y 80, sí hubo una revolución. Hubo la revolución educativa que se masificó la revolución. Mucha gente dice, sí, pero bajó el nivel. Ok, ya va. Pero también hubo el Plan Gran Mariscal de Ayacucho, que ha hecho que los venezolanos pudieran estar en las mejores universidades y de ahí salieron gente que ahora dirigen algunas de las principales organizaciones mundiales. Eso lo hubo. Por citarte lo de eso. En la salud la salud crecía y se notaba en el crecimiento del venezolano, ahí inclusive no recuerdo ahora el nombre, pero había la persona que dirigía un instituto y que iba, ¿cómo se llama? Estudiando y analizando cómo se... Lo ves en las mises, inclusive en la belleza de las mujeres, con la mezcla y con la buena comida y educación. Eh, y fíjate, resulta que estamos como estamos. O estamos mucho peor que después de otras dictaduras. Inclusive Chile está mejor después con Pinochet que antes de Pinochet. O sea que no es problema de dictadura necesariamente. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela?
Bueno, eh, hay un tema con la estructura política. Hay un tema con nuestra clase política. Cuando empieza el desarrollo de la democracia después de Pérez Jiménez, eh, hay unos partidos políticos configurados con gente muy preparada, gente muy consciente. Eh, las instituciones delegaron en los partidos todo su funcionamiento y su nombramiento. Ahí empieza el problema, porque en lo que los partidos se deterioran las instituciones. No se independizaron las instituciones. Los maestros se convirtieron en el magisterio copellano, el magisterio adeco. Los funcionarios públicos se convirtieron no hubo lo que llaman la carrera administrativa. Todo pasaba por los cambios políticos. Bueno, se deterioró la política, se deterioraron los partidos y se deterioraron las instituciones. Y un país sin instituciones, incluyendo la educación, no va a avanzar. O sea, algo pasó que las instituciones no caminaron por una vía distinta al deterioro de los partidos. Y por supuesto, eso llega hasta el final, que es Chávez, porque Chávez tampoco cae en paracaídas. Chávez es producto de ese deterioro. Entonces, hay un deterioro que pasa por la falta de lo institucional. Y al deteriorarse lo institucional, pues se deterioran los valores y aquello se vuelve un verdadero caos. Y y el país está preparado para en la transición mejorar. Nuestros dirigentes que están mencionándolos ahora, que son muy jóvenes, los que se van a quedar por ahora y aparentemente en una transición, si hay esa transición, están preparados para gobernar un país que está en la situación que está. ¿Dónde aprendieron eso? A prepararse para eso. No, hay gente que está muy preparada, pero no hay muchos que estén muy preparados para eso. En eso estoy de acuerdo contigo. Hay una, o sea, eso tiene un problema grave, que es el nivel o sea, no vamos a regresar a lo que muchos creen que es el disfrute del poder en una sociedad democrática. Eso no va a ocurrir. Aquí esto será una cosa de mucho sacrificio y donde hay que empezar desde abajo. Venezuela tiene que ser un país agrícola, porque el petróleo no vuelve a ser la gran fuente de ingresos, por ejemplo. Y muchos creen que si se va Maduro, entonces llegan todas las petroleras y a los 3 días vamos a tener 2 millones de barriles de producción. No, eso no existe, no hay, no se puede. Entonces el cambio en el modelo de desarrollo de Venezuela es un verdadero desafío. Es un verdadero desafío para unos dirigentes que tienen que aparecer, que uno ve a muchos de los que están ahí, saben que esos no tienen ninguna vocación ni tienen capacidad para hacerlo. Eso es un drama también, porque si se cambia el régimen y los que construyan lo que viene no están capacitados, pues el país vuelve a caer en lo mismo o en algo peor. Se reconstruyen las fuerzas que han destruido el país para destruirlos más, que no sé qué es lo que van a destruir, pero ese es un gran peligro. ¿Cómo se articula una transición con una gente que pueda asumir el reto de reconstruir algo que está totalmente destruido? Tú piensas, no te pregunto si tienes deseos, sino tú piensas que vas a regresar a Venezuela. Claro, por supuesto. Yo tengo un periódico ahí, tengo que reactivarlo, tengo que volver a hacerlo. Por Pero tú estás supuesto fuera que del sí. país exactamente por persecución y tienes un periódico ahí cerrado. Lo que te quiero preguntar, ¿tú crees que va a caer el régimen después de todo lo que hemos hablado? Para que Bueno, tú pues puedas regresar, porque si no, no puedes regresar. no, bueno, si a mí me retiran la- la- las medidas, yo regreso. Mañana dicen, tú ya no tienes medidas. ¿Y por qué te van a retirar las medidas?
Por eso, si me las retiraran. Bueno, pero eso es un deseo. Lo que te pregunto es, ¿tú crees que vas a regresar a Venezuela? Sí, claro. Yo siempre creo que dentro de 3 meses regreso. Tengo 5 años en eso, pero bueno, yo siempre creo que vamos a regresar. ¿Y estás preparado para regresar? Sí, claro, por supuesto. Sí, yo, No sea yo que sé te lo que pase, es ya. Yo no sé sea el que, desastre. no sea que nos pase como a los cubanos, a los viejos cubanos, que todavía tienen la maleta lista al lado de la cama. Bueno, yo no tengo la maleta lista. Yo hago mi vida y hago cosas y me involucro en España en organizaciones y cosas que no tienen que ver con Venezuela. Pero yo sé que si aquello cambia, eso se interrumpe. Dijiste es un gobierno duro, el de transición. ¿Qué significa un gobierno duro de transición? Un gobierno que se respete, un gobierno que tiene que tomar medidas que, que pueden ser no tan amigables y que la gente las vea como algo muy duro, pero tiene que ser así y tiene ese es un gobierno que no puede estar vacilando, ni puede estar yendo para atrás y para adelante y discutiendo muchas cosas, tiene que tomar decisiones rápidas, contundentes y tiene que tener fuerza para tomarlas, porque si no, no les va a funcionar la reconstrucción. Un gobierno que se respete significa, por ejemplo, un gobierno como el de Rómulo Betancourt, que tuvo que dedicar la mitad de sus horas a tratar de que los militares, ¿no? No estén en contra de él porque no lo querían en la presidencia en el 59, y ni siquiera la juventud de su propio partido, o un gobierno que se respete o que se haga respetar como el de Pérez Jiménez, que era un gobierno nacionalista, constructor, ¿no? Pero, ¿no? Era una dictadura, o como el de Gómez, que unió a toda Venezuela. Un gobierno que se respete como es. Un gobierno que se... Bueno, Es que después no recuerdo ningún otro gobierno que se respete, porque yo he visto gobiernos que ganan las elecciones y inmediatamente se empieza a destruirlo y a descalificarlo. bueno, obviamente el modelo no, para mí no sería nunca Pérez Jiménez ni Gómez, porque esos eran unos dictadores arbitrarios que a pesar de que tenían gestión, y la mayoría de los dictadores tienen gestión, fueron criminales, fueron gobiernos criminales. Un gobierno fuerte no necesariamente tiene que ser un gobierno criminal. Vamos a empezar por ahí. Otra cosa, esos son gobiernos que utilizaban el país para enriquecerse, para su beneficio propio. O sea, eso no puede ser. Un gobierno fuerte no necesariamente tiene que ser un gobierno basado en la utilización de los recursos públicos, etcétera. Y más en Venezuela, donde ya vimos lo que ha pasado. Entonces, allá hay dos diferencias fundamentales. Uno, gobierno criminal. Dos, gobierno corrupto. No pueden ser ninguna de las dos cosas. Gobierno fuerte es que tome las medidas rápidas, que no las discuta mucho, que, que sea consecuente con las medidas que tome y que logre sus objetivos. Eso no necesariamente es Pérez Jiménez ni Gómez. Pero para hacer ese tipo de gobierno, que ojalá se consiga, se necesita el apoyo de los otros dirigentes políticos y de lo que queda de los partidos políticos que se vayan a ir reconstruyendo poco a poco, si es que no terminan definitivamente y nacerán otros. Eso no será nuevo en la historia de la humanidad, ni siquiera de Venezuela. Así cayó el liberalismo amarillo, por ejemplo. Pero eh, ¿tú crees que si no estamos unidos, y me refiero a los venezolanos en general, pero muy especialmente a los dirigentes, enfrentados a todo lo que hemos hablado que sucede en Venezuela con estos narcotraficantes y violadores de los derechos humanos, no estamos unidos, sí vamos a estar unidos en un gobierno de transición para respetarlo? Yo no estoy muy seguro que sea un gobierno de la unidad de todos los factores de oposición. Eso significaría un gobierno que no tome decisiones, que tiene que discutirlo todo, que depende de lo que diga el partido tal, que tiene que negociar los cargos. Eso sería un desastre. O sea, yo no lo veo así.
Yo veo que por el bien del país, todos estos partidos y todos estos movimientos tienen que apoyarse el régimen, entendiendo que es un régimen que tiene unas características y que es un régimen que se tiene que comprometer a hacer unas elecciones dentro de un tiempo X, 6 meses, un año, cuando sea, y que ellos todos van a participar en esas elecciones. Pero ellos tienen que hacer un paréntesis, porque si todos esos personajes empiezan a jalar cada uno para su lado, ese gobierno no va a ir para ninguna parte, no va a reconstruir nada. Tienen que poner las bases para que el que gane las elecciones, en unas elecciones libres, transparentes, etcétera, entonces siga por el camino de la reconstrucción democrática, en fin. Pero este es un régimen que tienen que perdonarle algunas cosas, porque si no, no va a poder funcionar. Y para terminar con el tema con el cual iniciamos. Primero, todos los periódicos es una empresa privada legal, es un negocio, al igual que las plantas de radio y de televisión. Tienen algo que se llama política informativa, que es, supongo yo, lo que más se asemeja a lo que los dueños piensan que debe ser el país y los intereses prioritarios del país. Eso impide que el lector, el televidente o el radioyente en los informativos conozca la verdad, inclusive se critique cosas importantes de la actuación de gente con las cuales el dueño del medio está de acuerdo. Mira, yo te lo voy a poner en otros términos. Vamos a tomar el caso de España. El caso de España. Aquí mucha gente te dice, es que todos los medios tienen unas líneas. Digo, mira, ¿cómo es eso que todos los medios tienen unas líneas? Tú tienes aquí, en medios nacionales, periódicos, tienes El Mundo, El País, La Vanguardia, La Razón. Tienes páginas web que el Español, Voz Populi, OK Diario, cada uno tiene su propia versión de las cosas. Y yo conozco la mayoría de esos. No, nadie los controla. En el caso de España, el gobierno quiere controlarlo. Sí, bueno, y han sacado una ley que hay que criticarla. Yo estoy escribiendo un artículo sobre eso, que es como una comisión de la verdad. Bueno, eso va a ser un problema aquí y un problema en Europa con ese tema. Pero si tú me dices, estos medios están consorciados, ¿cómo van a estar consorciados? O sea, además se odian. Son empresas distintas, gente distinta. Entonces, claro, la televisión es distinto, la televisión la controla un poco el gobierno. La televisión sí está medio consorciada, pero además todo el mundo lo sabe y los periódicos lo critican, etcétera. Pero los periódicos no, los periódicos son distintos todos. En el caso de Venezuela, yo siempre decía, bueno, es que todos los medios, espérate un momento. En Venezuela, antes de Chávez, había los periódicos que eran todos empresas familiares, que todos tenían líneas distintas. Tú los conociste a todos. No tenían ni radio ni televisión. Las televisoras eran empresas familiares, que tampoco tenían líneas comunes. A veces sí, a veces no. Radio Caracas y Venevisión, imagínate. Y las cadenas de radio eran iguales, eran empresas familiares que tenían todas líneas distintas. Y además los que tenían televisión no tenían radio, los que tenían radio no tenían periódico. ¿Cómo se ponía de acuerdo ese gentío en nada? Imposible. Nunca hubo posibilidad de que todo el mundo se pusiera de acuerdo, a menos que una realidad los llevara a opinar lo mismo. Esa es otra cosa. Una cosa es que opinen lo mismo y otra cosa es que alguien le ponga unas directrices para que tengan una opinión, que llegue Soros y Bill Gates y los chinos a decir ustedes tienen que opinar de una manera. Yo eso no, yo tengo demasiada hora de vuelo en medio para saber que eso es imposible. Eso no existe. En el caso concreto de un periódico, vamos a suponer el Nacional, el hecho de que tú hayas hecho un editorial, o varios, o 5 creo que dijiste, a favor de que a Venezuela le conviene más el gobierno de Trump, prohibiste a alguien que te lleve la contraria, a un analista que diga, yo creo que Biden
es el candidato ideal por esto y esto y esto. No, por supuesto que no. Hubo muchos que escribieron diciendo que Trump era un horror. O sea, una cosa es el editorial. Tuve un columnista, el columnista le parece un horror Trump, nadie le iba a censurar su artículo. Eso no, ni siquiera le pasaba a nadie por la cabeza. Ahora, esto para mí son preguntas básicas. O sea, yo pienso lo mismo que tú, por experiencia, la misma que tienes tú, pero tú eres el jefe y yo soy el empleado. Eh, y lo digo porque por lo que está regado en la calle, pero que el primero que lo regó fue Trump, de paso, ese enfrentamiento. ¿Quién pierde si la gente no cree en los medios y cree en desconocidos o recién llegados que en Twitter te dicen cualquier tipo de cosa, algunas verdaderas y otras totalmente falsas? Nada, pierde la gente, pierde la gente. Eso lo vivo yo todo el tiempo con los venezolanos. Me dijeron tal cosa, ¿quién te lo dijo? No, lo vi en Instagram. Ajá, pero ¿quién lo puso en Instagram? Ah, no sabe. Eso no es verdad. O sea, te digo, o sea, tontería. Ajá, por ejemplo, te digo una tontería. Ahí tienen una campaña porque Leopoldo López, la oficina de Leopoldo López, la oficina de Leopoldo López llegó hace una semana, no tiene ninguna oficina. ¿Qué va a tener oficina? Entonces sacan una foto de una oficina y se lo creen. Pero además hay algo peor, que es la capacidad destructiva. Mira, lo de Leopoldo López es un ejemplo. La capacidad destructiva hacia Leopoldo López. Oye, tiene 7 años preso. Yo no comparto las líneas de él, pero una cosa es, tipo tiene 7 años preso, por lo menos déjalo que pase una semana tranquilo. Bueno, eso es horrible. No, Que y ese por lo fue menos Maduro. respeta la lucha que ha tenido, aunque no estés de acuerdo con su posición, No, pero entonces, no lo y insultes, no digas que se vendió al gobierno, es que pero el que tenemos ese una fue Maduro, que lo mandó de embajador. Pero bueno, por favor, y gente te lo dice serio. Por ejemplo, se murió Osvaldo Cisneros. Bueno, se murió un empresario, está bien. No, hay gente que no lo. Pero es que yo lo que yo he visto en las redes sobre Osvaldo Cisneros no tiene nombre. Es algo, ¿Y quién no sé. inventa todo eso? Un enemigo de Osvaldo Cisneros, alguien que Osvaldo Cisneros Bueno, hay perdió el dos cosas. negocio porque Osvaldo Cisneros ofreció más en una licitación. No, eso es porque consideran que lo vieron retratado con Maduro, entonces ya es un chavista. Pero claro, ¿quién utiliza esas cosas de manera profesional? Maduro las utiliza. Hay una empresa que hizo un análisis de los bots. Bots son robots, son pers- eh, personas inventadas de Instagram y de Twitter y de Facebook que lanzan noticias y la gente las retuitea. Bueno, a Maduro o al régimen le descubrieron algo así como 3.000 bots. 3.000 bots. ¿Cómo funciona eso? Ellos lanzan una noticia a las 3.000, le cambian algunas cositas, pero lanzan 3.000 como un tweet o como varios tweets. Cada máquina de esas tiene varios tweets o varios Instagram. Napoleón Bravo tal cosa. La gente quizás no lo ve porque son gente que no tiene seguidores, son bots que no tienen muchos seguidores, pero hay unos influencers que son influencers del régimen que agarran eso que están haciendo con los bots y entonces lo reproducen y lo convierten en noticia o lo convierten en algo que lo dicen ya unos influencers. Entonces trancan los bots, no sacan más los bots y quedó en manos de los influencers. Bueno, cuando esta empresa analizó los bots de Maduro, los bots de Maduro, algo así como 4.000, salían de Turquía. O sea, tú te imaginas un tuit en turco, un turco en un pueblo de Turquía poniendo un tuit, Guaidó es tal cosa, Guaidó es un ladrón. ¿Cómo va a ser un tipo en un pueblo de Turquía poniendo eso? Son empresas.
Hay una Y esto, película muy interesante sobre eso, por cierto. bueno, y cuando dicen, El porque, odiador se llama. Y se consumen exacto, los medios. cuando te dicen, se crea la discusión sobre el anonimato en las redes. Bueno, para combatir el anonimato en las redes, no, tú vas a combatir el gobierno español o los españoles van a combatir el anonimato en las redes. Sí, pero ¿y los bots en Turquía, cómo lo van a combatir? Porque eso está globalizado. ¿Cómo impiden ellos que una masa de información venga de unos bots de Turquía? No lo pueden impedir. Eso o se resuelve de forma global o no se resuelve. Porque tú puedes poner las trabas que tú quieras dentro de un país, pero las cosas te llegan de cualquier sitio. Y tú puedes contratar, hay empresas que hacen eso, que están en Rusia, ¿Y que por qué están tú en la crees? India. Fíjate, una de las veces que me han llamado, hace poco, no hace ni semana y media, pero entonces se murió Raúl Castro. Es verdad que se murió Raúl Castro. Ah, Y bueno, eso yo, lo voy a matar. ajá, y yo me acordé porque a Fidel Castro también lo vivían matando. Sí, claro. Entonces y me acordé, ¿y dónde lo leíste? Le pregunto yo, ¿en el ABC? ¿En El País? ¿En el NTN 24? ¿En Infobae? ¿En el Nacional? ¿En el Excelsior? Porque eso debe ser noticia de primera página en los principales periódicos. No. Digo, bueno, entonces no se murió. Pero ¿por qué la gente no hace eso? ¿Por qué tanto desprestigio de Porque los medios el tradicionales? problema es que la gente quiere creer algo que le viene por las redes. O sea, tú quieres creer que Maduro está caído. Entonces te ponen una información diciendo, Maduro está yéndose a la Carlota porque se va a ir de Venezuela como Pérez Jiménez. Y es lo que tú quieres y tú te lo crees. Y se lo dices a tu vecino. Y el vecino dice, mira, pero si me lo dijo el vecino, él está informado porque él tiene un tío que es general. Y si no Entonces, lo tiene, de todas formas lo inventa, sí. sí, entonces es un verdadero problema porque la gente con esta cosa de Trump es terrible, terrible. Tú no te imaginas el nivel de ataque. Cada vez que uno pone que Biden está ganando, me acusan de comunista. Yo no voy a ponerme a decir, mira, nosotros escribimos unos editoriales en favor de Trump, yo no voy a poner eso. Entonces, mira, pero que esas son las informaciones. Ah, claro, Cuando dice, de los medios que están todos comprados y por Soros y por. Bueno, pero ¿qué o es cuando eso? dice, pero es que los medios están, ¿cómo se llama?, cometiendo una cosa ilegal porque hablan antes de que se sepa oficial, lo anuncien oficialmente que Biden ha ganado, ¿no? Que es el presidente encargado, no sé cómo lo llaman. ¿Y de dónde sacaste tú que esto es la primera vez que se hace? Si es tradicional que la Associated Press, ¿no?, tenga un contacto, un hilo directo y que lo pueda anunciar, que es la Associated Press y no el CNE venezolano quien lo va a anunciar, ¿no? Y no, pero es que eso no se puede hacer. Aquí en los Estados Unidos se puede hacer y está cercano a la realidad por esto y esto y esto. Pero entonces te lo dan como un hecho y que ellos sí saben. Y si tú le llevas la contraria, entonces No, es no, que tú eres comunista. eres comunista. Ajá. Eso es Y que increíble. además no se han dado cuenta que socialismo y comunismo no es lo mismo. Y que lo más probable es que estén vivos porque fueron a unos hospitales gratis que tenía Venezuela y de primera como el Hospital de Niños, o que tienen una educación gratuita como los liceos y más aún universitaria, ¿no? Como en la universidad como la Central y de Venezuela. Es más, que a lo mejor llegaron a las más importantes universidades del mundo a estudiar gracias al Plan Gran Mariscal de Ayacucho. Y eso es socialismo. Eso, porque Acción Democrática era un partido de la Internacional Socialista, igual que COPEI. Partido Claro. Social Cristiano COPEI. Partido Socialdemócrata AD. Y votaban por AD y COPEI. Y ahora resulta que en un país donde no había derecha prácticamente, sino Germán Borregales, un gran señor, agradabilísimo, y quiero mucho a su hija, y a él, cuando él vivía, y yo era mucho más joven,
¿ok? Pero eran los únicos. No, él y Carlos Rangel. Ajá. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿y esta gente no sé, de qué está hablando? ¿Por qué tú crees que pasa eso en Venezuela ahora? ¿Por falta de liderazgo? No, 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 eso es un tema de las redes, eso es un tema, ¿qué es lo que ha despertado las redes en la gente? Porque también son los americanos están metidos en eso, y en España también. Yo veo el tema de las redes en España es terrible. Podemos tiene una fuerza muy grande en las redes que la construyó, y lo que te dicen por ahí, como yo pongo cosas de todos lados, entonces no, no es un fenómeno venezolano, eso sí es un error. Y los chilenos es la misma cosa, son, es un fenómeno mundial. ¿Qué ha pasado? Que las redes se han convertido en unas paredones de fusilamiento, o Mm. sea, de cualquier tema. Pero eso, esas opiniones siempre existían, lo que pasa es que no existían las redes. Bueno, no sé, lo hacían en su cuarto, tranquilo, pero no, no te la mandaban a ti, y como te llegan directo a tu computadora, tú las Mm. ves. Ya yo Bueno, estoy curado porque tanto me han dado que ya yo los veo, más bien no los bloqueo. Yo antes bloqueaba, hace 10 años bloqueaba. Ahora no, me interesa saber qué dicen. bueno, te agradezco mucho esta conversación. Hemos hablado de Venezuela y hemos hablado de Estados Unidos. Creo que hemos hablado de cosas de interés para los venezolanos. Espero que la gente que no está radicalizada entienda que hay otras opiniones diferentes que valen la pena ser escuchadas, ¿ok? Y que se mejoren los radicales, Bueno, no, porque y ojalá Trump logre voltear aquello, pero yo lo dudo mucho. Y eso entiendo. Yo por mí, bueno, que logre demostrar que el fraude fue tan grande pero yo realmente dificulto que él pueda lograr ese objetivo. bueno, vamos a ver. Bueno, Bueno, Julio, de verdad que un abrazo y salúdame a Antonieta, ¿sí? Ok, cómo no. chao, hasta luego.